Estimados amigos, muy buenas tardes. Estamos como todos los sábados en su programa Doctor en Familia. Hoy vamos a explicarles como siempre cómo cuidar su salud. Y si usted es enfermo, le vamos a decir qué es lo que tiene que hacer para que usted se cure. Enfermedad del olvido, el Alzheimer. El Alzheimer, así es. ¿Y cómo es? No espere 15 años, demasiado. Hay que asumir con responsabilidad si algo puede estar pasando con nuestra salud. Así es, vamos a hablar de la enfermedad, el Alzheimer, y para eso, estimados amigos, el Alzheimer es una de las causas importantes de la demencia. Seguramente en muchos hogares del Perú está usted conversando con el abuelito y de repente lo desconoce. ¿Quién eres, hijito? Te desconoce. Inventa que va a viajar en una hora. Hay una alteración de la ubicación tanto del espacio como el tiempo. El 21 de septiembre se celebra el Día Mundial del Alzheimer. Para hablar de esta enfermedad tan importante, tenemos con nosotros al doctor Wilder González, que es el jefe del servicio de neurología de la Clínica Luz. Doctor, muchísimas gracias por estar acá. Muy buenas tardes. Gracias a ustedes, muy mal. Doctor, ¿qué cosa es esta enfermedad, doctor? Claro, lo más importante es que es una enfermedad muy frecuente. De repente a alguien en la familia le ha tocado vivir este drama. Y no solamente afecta al paciente, sino a la familia entera, al cuidador, a los padres y a los hijos. Esa es una enfermedad irreversible. Va progresando con los años y el paciente va perdiendo su memoria. ¿Cuáles son las principales causas de esta enfermedad del Alzheimer? Claro, aquí tenemos una maqueta que nos podría representar en algo el cerebro. Miren cómo se va apagando nuestro cerebro por algunas causas como la hipertensión arterial, que es de alta prevalencia a nivel mundial. O sea, paciente hipertenso tiene que tener cuidado en hacerte un descarte de demencia. Otro factor de riesgo es la edad, que es quizás la principal causa de todos nuestros pacientes. Nadie puede hacer nada en contra de la edad. Se dice que la demencia y el Alzheimer, que es el tipo más frecuente, es la plaga del siglo XXI. O sea, en los años que viene, la mayoría de pacientes vamos a sufrir de repente de esta enfermedad. Hipertensión, edad y diabetes. Con esos tres tenemos casi con todo. Los tres factores. Ya casi toda la prevalencia. Está casi asegurado que... Ahora, doctor, el Alzheimer supongo que tendrá niveles de gravedad. Así. Leve, moderado, severo. Se ha separado en ¿Todos tres vamos escalas. a pasar por esto? Los que tienen factores de riesgo, sí. O sea, todos los diabéticos, hipertensos y mayorcitos. Claro, tienen más probabilidad de hacer, porque también puede haber una carga genética. Por ejemplo, si su padre o su madre tuvo Alzheimer, los hijos tienen una alta posibilidad de tenerlo. Acá tenemos, doctor, otros factores de golpes riesgo, en la cabeza. Claro, los traumatismos encefálicos frecuentes. También se ha demostrado que hay con una relación con la disminución en la cognición. Por ejemplo, los pugilistas, los boxeadores, tienen una alta frecuencia también de sufrir esta enfermedad. O sea, señora, si usted se golpeó la cabeza, si su vecino se golpeó la cabeza, tiene que ir a un especialista. Una tomografía del cerebro, un examen que el neurólogo les indique. Eso podría evitar que de repente, en un futuro a los 70, 80 años, usted pueda desconocer a su propia familia, que es muy triste realmente. Doctor, acá tenemos educación incompleta. Y la historia familiar que le decía, se dice que el 5% de pacientes tienen una carga genética. Entonces ese 95% le puede dar realmente a cualquiera. O sea, la carga genética es muy importante. Y para terminar, la educación incompleta. Se han encontrado estudios de pacientes que no han terminado el colegio o que nunca han estudiado, tienen mayor riesgo de tener Alzheimer. Esto es por la menor reserva sináptica que existe. Por eso es que se le indica mucho a las personas estudiar otros idiomas, por ahí jugar ajedrez, hacer actividades recreativas con la mente para mejorar esa sinapsis, que es la unión de las neuronas. Doctor, acompáñeme por favor, acá tenemos una mesa que vamos a explicar a nuestros amigos qué factores de alarma. Claro. Madrecita, toma nota. ¿Qué factores de alarma usted tendría que tomar en cuenta para que usted tome algunas medidas o que por lo menos usted vaya al especialista? La consulta más frecuente, doctor. Así es. El olvido frecuente. El olvido frecuente es quizás la consulta que uno tiene que entender que el paciente puede hasta asustarse por ese síntoma. Entonces, mayor de 50 años con olvido, tiene que hacerse un neurocheck. Tiene que ir a su especialista, de preferencia un neurólogo, a tener que hacer el descarte de esta enfermedad.
ellos se pueden olvidar la llave, por ejemplo, dónde dejé la llave, o de repente está prendido algo en su cocina y lo siguen dejando prendido, hasta pueden quemarlo. Al inicio pueden ser unos olvidos leves y pueden decir, esto es propio de la edad, pero después se van agregando otros síntomas. El olvido de las actividades normales, diarias, cotidianas. Si ellos iban, por ejemplo, doctor, a la panadería, si iban al mercado, si traían el envuelto de una buena, o sea, exactamente, les iba bien al inicio, pero después empiezan a tener fallas en el cálculo, hasta se pueden desubicar, se van al mercado y ya no regresan a sus casas, se pueden perder, empiezan a perder las actividades que antes lo hacían normalmente. Si la abuelita le dice al abuelito, Manuelito, y se llama César, se está olvidando de los nombres, Entonces, si alguien confunde el nombre, estamos hablando de los abuelitos, ¿ah? Si más jóvenes no. Claro, no es, eso se ve muy frecuente cuando llaman por teléfono los hijos a su casa, a sus padres, y no reconocen la voz o les pueden Doctor, cambiar los de actos nombre. fallidos. Por ejemplo, yo sé que tengo que colgar mi saco donde tengo que colgar y de repente estoy colgándolo en el baño. Claro, ya hay Es un acto fallido. claro, una conducta no adecuada. Como dice el especialista, estas cosas van a ir aumentando cada vez más, se junta con otros datos síntomas. y ahí sí la cosa se complica. Pueden llegar, por ejemplo, a no encontrar la palabra correcta. Eso se llama en neurología la afasia. En vez de decir lapicero, dicen lapizaro o simplemente no encuentran la palabra correcta. Eso es algo que también se puede ver al inicio y después poco a poco en la enfermedad. Ok. Doctor, tenemos que diferenciar. Vamos a poner una persona que tiene mucha responsabilidad y dirige muchas cosas. Y por el estrés podría estar olvidándose cosas y no necesariamente el Alzheimer. Claro. Por eso lo dije al inicio, yo hice el corte de 50 años. Obviamente, si es una persona menor de 50 años, eso sí o sí, lo más frecuente es que sea un grado de ansiedad. Pero cuando es más de 50 años, hay que ver si hay factores de riesgo, que es lo que hemos visto en la maqueta, doctor. Si tuviera los factores de riesgo, tenemos que seguir observando al paciente. Y cuando pasa los 65 años, que es el corte epidemiológico de diagnosticar demencia, ahí sí podemos ver si hay más o no olvido. O sea, el corte es 65 años. Si estos datos de alarma se asocian con esos síntomas que el doctor nos ha explicado, vaya al especialista. No se mueva porque el doctor va a pasar ahora con mi amiga Milén. Así que, doctor, le pido que vaya donde mi amiga Milén para seguir hablando del tema y nuestros amigos sigan aprendiendo igual que yo. Gracias. Gracias, doctor Fermín. Adelante, doctor está? González. Bienvenido nuevamente. Gracias, Un muy gusto amable. tenerlo por aquí. Aquí tenemos un montón de factores, doctor, con los cuales podemos prevenir o Ayudarnos, ¿no? ayudarnos a hacer ejercicios de agilidad mental, que es tan importante frente a esta enfermedad. ¿Se ha venido investigando alguna medicina para el Alzheimer? ¿Cuáles Cierto. son los adelantos? Hay 3 medicamentos que se utiliza, eso le va a mandar su neurólogo. Estamos hablando del donepezilo, que es uno, la memantina y la ribastigmina. Por eso primero tiene que ser bien estudiado con el especialista para ver qué medicamento es el mejor. Y después, a la par, se utiliza todos estos factores preventivos que siempre es bueno utilizarlo con todo paciente. ¿Le parece si vamos explicando Ok. uno por uno, doctor? Como medida número 1, ¿no? Alimentación sana, que ya lo hemos comentado, el peso y el colesterol. O Claro, sea, en comer verde, ¿no? Solo lo que es verdura, Que son vitamina, antioxidantes, claro, además. vitamina E, eso es muy importante. La dieta. ejercicio físico. Claro, se dice que es un ejercicio físico y ejercicio mental. En el ejercicio físico, el disminuir peso y disminuir colesterol disminuye también la incidencia de demencia. Bien. La actividad social, ¿cuán importante es? Claro, uno al tener actividad social hace nuevas sinapsis. Entonces, cuando uno pierde esas actividades sociales, la reserva sináptica va disminuyendo. También se recomienda a los pacientes recordar con fotos antiguas. Ver ¿no? los álbumes Ver familiares. esos álbumes familiares antiguos y recordar quiénes eran, ¿no? Y enseñarle. Y si se equivoca, no hay que reprimirlos, al contrario, hay que enseñarles porque la idea es estar aprendiendo con el paciente. Las vitaminas. Sí, la vitamina podría ayudar, la vitamina E, también la vitamina B, pero no es que sea esto para la demencia pura, ¿no? Hay algunas vitaminas que tienen deficiencia y cuando se les da mejoran los olvidos. La vitamina E se dice o se sabe que se utiliza, digamos, para la piel, el cabello, las uñas. Claro. Pero ¿en qué medida es importante para nuestro En cerebro? el sistema nervioso es un antioxidante que ya se está utilizando en enfermedad de Parkinson y en demencia.
Importante. El ginkgo biloba, por ejemplo. Claro, también un irrigadores cerebrales. Nos ayuda con la memoria, ¿verdad? Aquí algo muy importante, el control de la presión. Claro, porque el factor de riesgo era la hipertensión arterial. Por lo tanto, también hay que hacer el control de la presión seriada y si tiene hipertensión, ir con un cardiólogo para que pueda hacer el manejo estricto de lo que es la presión arterial. Bien, y aquí la parte divertida, ¿no es cierto, doctor? Claro, esto es lo que se está utilizando ahora en algunos municipios, ¿no? Hay que felicitar a muchas municipalidades de Lima que ya están haciendo en los talleres del adulto mayor. Le llaman taller de memoria, que es hacer juegos de ejercicio mental. O sea, es importante el ejercicio físico, pero también es el ejercicio mental. Los crucigramas también son muy recomendables. Hay gente que es experta en crucigramas y después van perdiendo esa habilidad, hay que retomarlo. Entonces, pupiletras, jugar ajedrez es algo... es muy importante, ¿no? Leer inclusive. La lectura que tiene que volver a ser divertida, al inicio con gráficos y después poco a poco lecturas simples, sobre todo que de ayuda a memoria. ¿Los rompecabezas? Claro, los rompecabezas. Y se ve, es una manera muy didáctica de ver. Ustedes van a ver en casa de reposo cómo varias personas, adultos mayores, juegan como si fuera un nido, ¿no? Como si estuvieran los niños también jugando. Eso también se ve en las casas de reposo. Bien, ingresen a nuestro Facebook y descarten o bajen los juegos que tenemos preparados para ustedes de agilidad mental. Descarta un pupiletra en nuestro Facebook de Doctor en Familia. También, doctor, no se vaya, por favor, acompáñeme. Vamos a regalar estos libros, Matilde y el ladrón de recuerdos. Acá lo vemos, de Francisco Leal Quevedo, gracias a Alfaguara. Algo extraño está pasando con la abuela Matilde y en las últimas semanas son cada vez más frecuentes los olvidos, algunos banales, otros impensables. Así que esto es una guía para que todos en la familia podamos ayudar al ser querido que está padeciendo esta enfermedad. Habla de los recuerdos banales y otros muy importantes. ¿Es verdad que el Alzheimer lo que hace es olvidar aquellas cosas que son más cotidianas? Sí, muy curioso cuando se le pregunta qué ha tomado desayuno el día de hoy y se pueden olvidar. O quién es el presidente del Perú, qué hizo ayer. Pero si le preguntamos algo de qué pasó en el colegio primaria o en dónde vivió los primeros años de su vida, eso lo recuerda muy bien. ¿Y eso a qué se debe, doctor? Claro, la primera parte que falla en la memoria es el lado temporal, que es donde empieza la memoria y en la enfermedad, que son los recuerdos primero recientes y después poco a poco va comprometiendo todo el cerebro. Como que se va apagando el cerebro por zonas. Poco a poco. Sí, ellos se van postrando también y la familia tiene que entender que algunos ya van perdiendo la parte de locomoción, algunos van a necesitar zona nasogástrica, por ejemplo. Entonces eso es importante que la familia se eduque, porque si la familia tiene la información, se daría cuenta que pueden llevar mejor el tratamiento a su paciente. Bien, muchísimas gracias. Como siempre, de mucha utilidad todo lo que usted nos enseña, doctor. No se olviden, empecemos a jugar, es divertido, hacer rompecabezas con nuestros hijos, con la mami, con los abuelitos, a jugar ajedrez. Dediquémosles un tiempo a nuestro cerebro. Nos vamos a un corte y regresamos con Esperanza de Luz. ¡Alerta! Si sufres de olvidos frecuentes, llamas por otro nombre a las cosas habituales, no encuentras las palabras adecuadas. Campaña de neurología en la Clínica La Luz. Este lunes 21 de septiembre. Descarte de demencia. 50% de descuento en la consulta. De 9 de la mañana hasta el mediodía. Aprovecha esta oportunidad que te da la Clínica La Luz. Pensando en tu salud. Te esperamos.